Hermanos, sin más preámbulo, quisiera que vaya a la escritura conmigo al libro de Tesalonicenses. Perdón, ando perdido desde ayer. Colosenses, capítulo 2. Capítulo 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y quiero retomar una escritura que el pastor Vladis dejaba como conclusión del mensaje del domingo. Y la escritura dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A veces, hermano, predicar de la cruz, esperamos hasta que llegue Semana Santa. Es precisamente el Viernes Santo. De ahí nos recordamos cómo fue crucificado Jesús. Pero quiero decirles algo de la cruz. Es el símbolo más conocido en el cristianismo. Antes de Cristo era un instrumento de vergüenza. Era un instrumento que los romanos utilizaban como castigo y como pena de muerte a los delincuentes y a las peores personas que vivían en ese momento en la sociedad. Era utilizada para crucificar a los peores criminales, buscando no solo quitarles la vida, sino también una vida eterna, pero una vida eterna sin Cristo Jesús. Pero en la cruz ocurrieron tres grandes milagros, hermanos, que se los quiero recordar el día de hoy. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Número uno. No dice que perdonó a algunos y a otros no, todos. Cuando habla de todos, es todos, hermanos. Aquí incluye a las personas más, pero más perversas del mundo. Aquí incluye, hermano, aquellas personas violadores, aquellas personas hechiceras, que han maldecido quizás en la sociedad. Aquí los perdona a todos. No dice que hizo excepción de algunos y a otros les dio vida y a otros les dio más. A todos dice. Eso es uno de los milagros más poderosos, más grandes que en el cristianismo, que Cristo Jesús hizo en la cruz. Número 2, hermano. Canceló el acta de nuestra deuda. Es decir, que usted era un deudor. Le debía algo a alguien y lo tenía que pagar. Cristo Jesús paga ese precio. Y el tercero, y esto, hermano, va vinculado a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Derrotó públicamente a Satanás y a las potestades y a las autoridades del mal. Las exhibió triunfando en ellas en la cruz del Calvario. Yo no sé, mi hermano, si usted es bienaventurado. Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido por Dios. Cuando nos encontramos en esta verdad, cuando nos miramos en el espejo y decimos qué guapo que soy, déjeme decirle primero, mire la cruz, porque en la cruz estaba su vida, estaban sus pecados, estaba el acta contraria a usted, ahí estaba usted, y el que debía de morir era usted, no Cristo, pero Cristo voluntariamente lo hizo para que usted tuviera vida eterna. Déselo fuerte si se lo va a dar. Hermanos, por eso la cruz no representa derrota. Yo le voy a dar un dato curioso, pero es real. La cruz es un símbolo reconocido internacionalmente. No es la FIFA, hermano, que está jugando un partido de hoy. No, la cruz. Cuando usted encuentra una cruz, usted lo primero que ve en la cruz es que hay vida. Porque la cruz, hermano, es un símbolo que lo utilizan grandes entidades en el área de medicina en especial, la Cruz Roja, por ejemplo.
Usted mira una ambulancia y mira esa cruz, hermano, usted hacia un lado. No importa si sea bueno o malo. ¿Pero por qué? Porque en ese símbolo hay vida. Y alguien se está perdiendo. Para comprender la grandeza de esa victoria, veremos cinco heridas, hermanos, que sufrió el Señor y cómo cada una revela la parte perfecta y el propósito divino de Dios de venir a la tierra. Pero antes de continuar a esos puntos, quiero darle un dato bien preciso. Y es que Jesucristo, hermanos, no solamente vino a hacer milagros, a sanar enfermos, a liberar a endemoniados, a multiplicar los panes, a convertir el agua en vino. No solamente vino eso. Hermano, durante el proceso de que Jesús caminó en la tierra, muchos enfermos no fueron sanados. ¿Sabe por qué? Se lo quiero decir esta mañana. Porque el propósito de Jesús de venir a la tierra no era solamente eso. El propósito final de Jesús era ser crucificado y morir en la cruz para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Yo siempre me he preguntado, hermano, ¿por qué Jesús no sanó a aquel montón de enfermos en aquella piscina de Bethesda? Yo me hice esa pregunta y me la he consultado y me he encontrado que hay una respuesta detrás de todo eso. Y es que Él no vino a sanar a todos los enfermos, algunos los sanó y a otros no, hermano. Él vino a morir en la cruz para que todos aquellos que en Él creyeran no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. Y es por eso que la cruz cambia la eternidad. Lo cual usted estaba en delitos y pecados, condenado a vivir eternamente. ¿En qué? En el infierno. No había otra forma, hermano, de podérselo explicar de otra manera más simple. Pero la cruz hizo algo. Número uno, hermano, los médicos y los que son médicos acá lo saben muy bien, ¿verdad? Hay palabras que solo ellos las conocen los conceptos profundamente, científicamente. Y vinculado a esos conceptos, podemos ver que dentro de las heridas que sufrió Jesús, hay una palabra que se llama contusión. Una palabra que es llamada contusión. Y esto representa la corona de espinas que Cristo llevó como nuestra condición. Hermanos, la primera herida que ocurrió cuando los soldados romanos colocaron sobre Jesús una corona de espinas, dice lo siguiente: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y le golpeaban la cabeza. ¿Qué es eso? Usted me pregunta, pastor, pero yo no le pedí para que hicieran eso por mí. No importa que si usted se lo haya pedido, lo importante es que usted también estaba en el plan de redención de Jesús. Y cuando Jesús hizo algo, lo hizo por todos y para todos. Y cuando es todo, hermano, estaba usted incluida, estaba su generación. Y la generación que va a venir de su generación está incluida en el plan de redención en la cruz. Aquellas espinas no aparecieron por casualidad en el momento. Después de la caída del primer hombre en la tierra, que es Adán y Eva, Dios les dijo estas palabras: maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Las espinas son consecuencias del pecado. Las espinas, hermano, no era un adorno en la cabeza de Jesús. Cuando Cristo permitió que le colocaran aquella corona sobre su cabeza, estaba tomando sobre sí mismo la maldición que correspondía a toda la humanidad.
Pablo explica esta verdad de otra manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, hermano, que Cristo cargó nuestro pecado, cargó nuestra carga, cargó nuestra condenación, pagó la deuda, pagó todo lo que usted y yo debíamos de pagar. Y hay algo interesante, hermano. ¿Por qué golpearon su cabeza? Si hay otros lugares más delicados del cuerpo, del área del corazón, ¿por qué no pusieron una sola lanza en el corazón? Cuestión arreglada. Golpean su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque no es casualidad de que la primera herida fuera en la cabeza de Jesús. El enemigo, hablando de Satanás, siempre intenta atacar la mente del creyente. No va a otro lugar. Mire qué bonito sería que atacara los pies. Fíjese, para los que les gusta tomar alcohol y andar en estas cosas, que le amputen el pie y ahí no hay problema, hermano. Le va a costar llegar al estanco, pero no, ataca la mente. ¿Por qué? Porque la mente es un campo de batalla, es un campo donde hay batallas espirituales, donde Satanás pelea la de él y también el Espíritu de Dios también pelea la de él. Por eso la Escritura dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque la mente que tenemos no es la mía, es la de Cristo. Y cuando la mente de Cristo está en usted, hermano, usted es más que victorioso. Segundo, hermano, ¿por qué golpearon su cabeza? Esa palabra contusión significa algo más que eso. Significa, hermano, que cada vez que trataban de acomodar la corona, hermano, esas espinas iban clavándose profundamente en la cabeza de Jesús. De manera y de modo, hermano, que él tuvo que coronarse y que lo llamaran rey de los judíos. Cuando miramos esta verdad, nos hace pensar algo. Pero pastor, usted me está recordando Semana Santa. Porque en Semana Santa es la única semana donde pasan toda la historia y la pasión de Jesús. Pero quiero recordarle esta mañana, la cruz, hermano, es algo que usted siempre debe de ver. No como un símbolo, no como algo que yo debo de andar colgando, sino que Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo y quiera seguirme, néguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. No lo dijo por casualidad. Yo le quiero contar algo, hermano, esta mañana, y es un dato curioso también. La cruz que cargó Jesús no era de él, era prestada. Sin embargo, la palabra de Dios nos motiva: carga tu cruz cada día. Mire, quiero contarles algo rápido para que no se me desvíen y se me vayan a dormir, porque ese es el problema. Porque después no lo voy a poder despertar. Miren, un caso, una anécdota. Dice lo siguiente: habían 3 hombres que le dijeron a Jesús: pues, dame mi cruz, yo la quiero cargar, la quiero llevar. Resulta, hermano, que la cruz de uno de ellos era tan pesada que había momentos en que le decía a Jesús: mira Dios, esta cruz es muy pesada, ¿qué quieres que haga? Córtale un poco más para que sea más liviana. Y así sucesivamente iban pasando los años y la cruz de aquel hombre pesaba tanto que llegaba su momento en que llegaba su momento que la cruz se iba volviendo más liviana. Yo quiero que me ponga atención en esto. Y cada día, cada vez que el hombre le decía a Dios: la cruz es muy pesada, Dios le preguntaba: ¿y qué quieres que haga? Pues córtale más.
De modo, hermano, que al final pues ya la cruz ni pesaba. El hombre iba feliz. Pero llega un momento donde tenía que atravesar un lugar a otro. En otras palabras, un abismo. Y aquí viene lo bueno. Las dos primeras personas que no pidieron nada, que supieron llevar su cruz y la cargaron hasta el final, pues, y ahí entonces está la conclusión de la anécdota. Gracias. La conclusión de la anécdota. Y es que la cruz, Dios se las había dado, hermano, para que cuando llegara ese momento del abismo, ellos pudieran atravesar encima de la cruz para atravesar. Y cuando llega el último, que le había pedido a Dios de una forma que le cortara la cruz, él volvió a decirle: Señor, ¿y cómo hago para pasar? Tú me pediste, por lo tanto no puedes pasar. Hay muchas cruces, hermano, que no es su suegra, que no es su marido, que no es nadie de su familia. Esa cruz usted la tiene que saber llevar. Por eso Cristo dijo: ven a mí todos los cargados y trabajados, porque mi carga es liviana y fácil de llevar. Eso es lo que son las respuestas de Jesús. La contusión, hermano, no solamente le pusieron corona de espina en su cabeza, sino que también comenzó en la vida del cristiano una batalla que hoy conocemos, que es nuestra vida. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 2, versículo 12, renovar nuestra mente y nuestro entendimiento en el Espíritu de Dios. Quizás, hermano, habemos aquí personas que llevamos coronas invisibles, coronas de ansiedad, de culpa, de vergüenza, de pensamientos de fracaso. Pero la Biblia declara lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando entendemos esto, hermano, que ya no hay nada, que no hay condenación alguna, que no hay culpa, que ya no hay deuda, entonces yo me considero libre en el Señor. Y es por eso que yo puedo danzar, yo puedo adorar, yo puedo cantar, porque nadie puede detener la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y la palabra dice, hermano, cuando habla de la mente: y en esto pensad, dice la Escritura, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto considera, en esto vive pensando. La cruz nos recuerda no solo que Jesús vino a perdonar nuestros pecados, sino también a renovar nuestra mente y a romper todas las cadenas de condenación. La segunda palabra que los médicos y los científicos utilizan en la muerte de Jesús es la laceración. Laceración. Sus heridas trajeron, a causa de esas heridas, trajeron sanidad a nuestra mente, a nuestra vida. No solamente hubo coronas, hubieron burlas. Vino sobre él un castigo. Antes de que un condenado fuera crucificado, hermanos, los romanos trataban lo más posible para que este hombre no llegara a su fin, sino que muriera en el camino. Y por eso es que lo laceraban. ¿Sabe que los azotes que castigaron a Jesús no fueron azotes normales, no fueron látigos normales? Cuando la Biblia habla de verdugos, es que eran verdugos de verdad.
No eran personas, hermanos, de una estatura normal. Eran personas que no tenían conciencia, ni tenían corazón, hermanos, para latigar a alguien. Y dentro de esas pinzas, dentro de esos punzones que el látigo de Jesús contenía esto, contenía piedras, contenía huesos y contenía hierro. Y es por eso que los romanos, hermanos, trataban de golpear lo más que pudiera ser posible para que esa persona muriera antes de llegar al Calvario. Pero hubo algo que es inexplicable. Jesús, desde que inició hasta llegar al Gólgota, no lo pudo vencer ningún golpe de ellos, porque el propósito estaba trazado desde 700 años atrás. Desde el principio Él sabía que iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Esa era la razón y el propósito de Jesús de venir a la tierra, hermano. El propósito de Jesús de venir a la tierra era para que usted y yo tuviéramos vida eterna. El látigo romano tenía varias correas y fragmentos de metal, de plomo en sus extremos. Pero 700 años atrás, uno de los profetas dijo estas palabras: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me llama la atención, por su llaga. Si hubieron tantos látigos y tantos latigazos, no hubo una llaga. No, entonces no puede ser que solo una llaga hubiera. ¿Sí o no? Y los médicos lo saben muy bien, ¿verdad? Tuvieron que haber muchas. Pero la palabra dice por su llaga, lo que significa que solo hubo una llaga y que su cuerpo se convirtió en una sola llaga. Hermano, para que usted comprendiera la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que quiere decir, en otras palabras, hermano, que una llaga, varias llagas, algunas de ellas se pueden curar, pero una que cubre el cuerpo de la cabeza, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, es imposible de poderla curar. Por eso dice el profeta, por su llaga fuimos nosotros curados. Y también dice la palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuiste sanado. Sé que las heridas de Jesús, hermano, no fueron para vergüenza, no fue para castigo, fue para un propósito divino. Y ese propósito es que usted fuera curado también, fuera sanado. Pero pastor, ¿por qué yo no soy sano de algún diagnóstico que algún hospital, algún médico me ha dado? ¿Sabe qué? De la sanidad que Jesús está hablando es la sanidad del alma de la persona, es la sanidad interior de la persona. Ahora, cuando hay enfermedades, hermanos, y hay médicos acá que lo pueden respaldar, hay enfermedades que son sacadas cuando hay un corazón separado de Dios. Ahora bien, Pablo resume este intercambio diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primero se vuelve maldición, ahora se vuelve pecado. Pero la Biblia hace una declaración y hace una aclaración al mismo tiempo. Él no conoció pecado, simplemente se volvió pecado por causa nuestra. ¿Sabe, hermano? La iglesia es uno de los hospitales más grandes, donde más enfermos sabemos. No lo podemos comparar con el Catarino Rivas, no lo podemos comparar con el hospital universitario, no lo podemos comparar, hermanos, con el hospital de la Universidad Católica. No lo podemos comparar, ¿verdad? Es la iglesia.
La iglesia está enferma y necesita un redentor, necesita un médico, necesita a alguien que sí sabe sanar corazones, y ese se llama Jesús. Por eso es que Él murió en la cruz del Calvario, para que usted tuviera vida eterna y fuera sanado de todo. La ciencia puede aliviar el dolor. Sí, Señor. Los grandes laboratorios pueden inventar el mayor medicamento y más potente. Entre ellos le puedo decir algunos. A veces las personas cuando están en la recta final de una enfermedad crónica como cáncer, con un dolor agónico, con un dolor que ya no pueden, pues tienen que hacer uso de morfina para adormecer y controlar ese dolor. La ciencia puede hacer eso, pero ¿sabe qué? Pero solo Cristo Jesús puede sanar el alma y puede sanar el corazón del hombre. Solo Él lo puede hacer, amados hermanos. A mí me gusta mucho, a veces no me gusta, veo cosas como esta, ¿verdad? Porque los médicos se mueren, ¿verdad? Porque no se pueden sanar ellos solos. Pero cuando alguien cree en Cristo Jesús, la muerte no es problema. La muerte es ganancia, como Pablo lo dijo. Hermano, entonces el aguijón de la muerte ha sido vencido por aquel que tiene el poder de dar y de quitar la vida. Y Él se llama Jesucristo. Y usted no se puede ir de este lugar sin conocer ese nombre verdadero en su corazón. El Espíritu del Señor, dijo el Señor estas palabras, están sobre mí. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. La cruz nos recuerda que ninguna herida es demasiado profunda para el amor de Cristo. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ángeles, potestades, anchura, espada, ejército, hambre. Ninguna cosa de estas, dice Pablo, me puede separar del amor de Cristo. Hermano, no hay nada que lo pueda separar del amor verdadero de Jesús. Pero esto lo encontramos en la cruz. Y hay otra palabra que Jesús la tuvo que experimentar. Y es la penetración de las espinas en su cabeza. Las espinas permanecían clavadas en la cabeza del Señor mientras caminaba hacia el Calvario. Cada paso hacía más profundo su dolor. Sin embargo, el mayor sufrimiento no era físico, era espiritual. Pedro declara esta gran verdad, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este era Jesús. La palabra de Dios dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo, tuvo temor, sintió angustia. Derramó, dice la Escritura, que sudó sangre. Entonces quiere decir que experimentó todo lo que nosotros como humanos podemos experimentar. Pero hay algo. Jesús era completamente santo. Por eso la palabra de Dios dice estas palabras: santo, santo, santo es el Dios. 3 veces santo, lo cual ningún hombre puede llegar a ser como Él. Por eso es único. Por eso en la cruz ocurrió el intercambio más extraordinario de toda la historia. Aunque no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quizás alguien piense, quizás, hermano, alguien esté pensando: mi pecado, mi iniquidad,
Mi culpa es demasiado grande. Yo no la puedo. Nosotros los hombres siempre buscamos la manera más fácil de solucionar nuestros problemas. Y la manera más fácil, hermano, quizás es excavar un agujero y tirarse en él, enterrarse y punto. Y así dice uno, ya muerto, pues ya muerto el perro, se terminó la rabia. No, hermano. La rabia puede continuar, aún que usted esté muerto. ¿Sabe? El único que tiene potestad y poder de dar y de quitar la vida solo es Cristo Jesús. Quizás piense esto: yo ya no tengo salida, yo ya no tengo alternativas, yo ya no puedo con esto. Déjeme decirle, hermano, si está con vida, alégrese. Si aún sigue respirando, alabe al Señor. Si aún, hermano, se vino hasta este lugar desde, no sé, porque dijo, no sé qué hacer, no tengo dónde ir, no tengo con quién ver el partido. Usted se está jugando el mejor partido, el partido que nunca ha perdido a alguien, es el de Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando Jesús está en el centro de nuestra vida es diferente, cambia, todo es trastornado, todo es cambiado y todo es en el mover de Dios. Quiero decirles esta mañana, amados hermanos, y es que no hay pecado, aún el más grande pecado, que Dios no pueda perdonar. La gracia de Dios es finita. Y estudiaba acerca de algo que es interesante también. Mire, el templo del rey Salomón tenía medidas. Tenía 27 metros. El arca de Noé tenía medidas. La cruz de Jesús no tiene medidas, hermano, porque la cruz de Jesús lo lleva al cielo a usted, lo lleva al lugar más alto, más sublime, el lugar que todo cristiano quiere ir y quiere estar. La palabra habla, hermano, que las calles son de oro, los mares son de cristal. La palabra habla, hermano, que ya donde la polilla, donde el orín ya no mina, donde los ladrones ya no existen. Todo cristiano quiere llegar ahí, pero para eso tiene que arrepentirse y tiene que ver la cruz como el único lugar, hermano, donde Cristo pagó sus pecados. De lo contrario, solo le contaron una historia que está escrita en 40 parábolas, pero no entendió el mensaje de la cruz. Cuando usted se vea en el espejo, vea sus culpas también, no tenga pena, sea sincero con usted mismo, pero al mismo tiempo diga a ese espejo, Cristo pagó lo que yo debía de pagar en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué, hermano? Satanás le tiembla tanto a la cruz. Le voy a contar algo y quiero que lo lleve como algo bien precioso. Satanás le tiene tanto miedo a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ahí fue derrotado. Ahí fue exhibido. Ahí, hermano, Satanás pensaba que había vencido a Cristo, pero no sabía que Cristo ya había sido anunciado desde antes que iba a vencer a Satanás por medio de la cruz, y que la cruz iba a convertir en el camino verdadero. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando no reconocemos a Cristo como nuestro Señor, entonces sí tenemos ese problema y lo vamos a seguir teniendo. Y hay otro más, la perforación en el cuerpo de Cristo. Los clavos pagaron nuestra deuda. La palabra de Cristo, la palabra de Dios dice lo siguiente, amados hermanos. Y mire qué tan poderoso es esto que le voy a poder exponer. Dice que en las manos del Señor aparecen grabados los nombres de nuestras vidas. Ya no encontramos los clavos, ya no encontramos, hermanos, aquellos clavos que le clavaron. No, eso fue únicamente para que nos diéramos cuenta que Tomás le dijo, Señor, yo quiero conocer si es verdad que eres tú. Muéstrame tus manos y muéstrame tus costados. Y Tomás tuvo que meter su dedo para darse cuenta que el resucitado había vencido no solo a Satanás en la cruz, sino que también había vencido al que tenía el imperio de la muerte, que era el mismo Satanás.
Ahora se da cuenta, hermano, que somos más que victoriosos. Que no somos personas cualquiera. Somos anormales aquí en la tierra, hermano, si usted lo quiere ver así. ¿Por qué? Porque los ángeles quieren ocupar este lugar que usted tiene, pero dice que no se les dio esa potestad. Ay, Dios mío, no sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero hay algo que usted tiene que saber. Los ángeles, Dios los convirtió en sus ayudadores. Imagínense. Bien. Hay algo, hermanos, que Jesús dijo. Y esto fueron palabras, hubo una discusión entre dos hombres que estaban ahí. Dice la Escritura que la muerte de Jesús duró 6 horas. Que llegó al Gólgota. Que aunque un hombre le ayudó con la cruz, pero llegó. Que llegó, hermanos. Pero que juntamente con él, hermano, habían 2 hombres ahí. Y que discutían entre uno y el otro. Al principio la Biblia no narra todo lo que estos hombres hablaban. Pero llegó un momento en que uno de ellos le dice: mira, tú y yo sí somos verdaderamente culpables. Pero yo no veo en este hombre algo por lo cual lo tengan acá. Y dice la Biblia que la gente que estaba al pie de la cruz se reían de Jesús. Sálvate a ti mismo. Oh rey, sálvate, bájate de ahí. Estas eran las palabras de que injuriaban a las personas. Pero Jesús decía en su mente: yo puedo llamar ahorita 72,000 ángeles que vengan por mí y me levantan. Eso lo pensó Jesús, así dice la Biblia. Habló de legiones de ángeles. Pero aún con todo eso, Jesús sigue aguantando. Pero estos 2 ladrones, hermano, dicen algo: yo merezco estar ahí. Y el otro le dice: no, tranquilo, yo no puedo. Pero hay palabras que son cruciales. Y uno de los ladrones le dijo: Señor, esta palabra Señor representa mucho en la vida de alguien. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Desde que le dice Señor es porque ha reconocido quién es el que está ahí. Cuando usted le dice Señor, cuando usted le llama Señor a su Dios, hermano, usted está reconociendo el señorío de Él en su vida. Y esto nos representa lo siguiente: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo llego a pensar que después de Elías, que fue levantado con caballos, a caballos al cielo, pienso que este hombre fue uno de los segundos, hermano, que se fue directo al cielo. Sin embargo, hubo otra palabra de Dios y fue lo siguiente: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra de abandono es lo que representa el pecado en la vida de alguien que está separado totalmente de Dios. Ese temor que Dios sintió en ese momento, pero que al mismo tiempo reacciona de esta manera: pero que no se haga mi voluntad sino que la tuya. Entonces las cosas cambian. Pero hay algo más, hermano, que le quiero recordar este día. Y dice la Escritura que él pidió agua. Y en lugar de agua le llevaron vinagre con hiel. Lo cual tiene un significado muy, pero muy representativo en ese momento para los romanos. Porque la hiel y el vinagre era un sedante para quitarle un poco el dolor y calmar el dolor. Pero Jesús no lo tomó, no lo usó. Por lo tanto, la Escritura dice, hermano, aguantó hasta el final. No hubo nada que pudiera detener la obra de Dios en la tierra por medio de la muerte de Jesús. Y terminó diciendo estas palabras: consumado es. La deuda le he pagado toda. Y le he pagado por mi iglesia, le he pagado por mi familia, le he pagado por mis hijos, le he pagado por aquel que cree en mí.
Cuando la palabra dice consumado, esta palabra consumado, hermano, traducido al original, quiere decir que ya no hay deudas, que ya no hay recuerdo, que ya no hay nada, hermano, porque el resucitado, el Mesías, el Hijo de Dios, el primogénito, el Rey de Reyes, el príncipe, el consejero, había dado su vida por usted y por mí. Es por eso que ahora tenemos la libertad de entrar al cielo sin excusa alguna. Y por último, hermano, pasó una de las cosas más grandes y maravillosas que en la Biblia relata. El velo se rasgó. Y el velo, hermano, tenía aproximadamente 30 centímetros de grueso. Número uno. Número dos, era tejido con piezas especiales, de manera que no se pudieran romper, porque era la presencia de Dios la que estaba dentro. Para que tengamos una idea clara, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hermano, y este hombre no estaba consagrado, no estaba puro, dice la escritura que era consumado en el mismo momento. Entonces la gente que estaba afuera tenía que tenerle, le habían puesto algo como un sonajero de cascabel, dice en otras traducciones, para que al momento de no sonar, hermano, lo tenían que jalar. Entonces el velo era tan fuerte que no se podía romper muy fácil. Pero hubo algo, hermano.